patrocina este programa. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a un programa más de Navarra, mi pueblo, que en esta ocasión vuelve a la Ribera de Navarra para visitar un pueblo muy rico en cuanto a su agricultura y también a su industria. Milagro es nuestro pueblo de esta noche y con los milagreses intentaremos en los próximos minutos reconstruir la historia de este pueblo, sin olvidarnos del presente y de las proyecciones de futuro. Antes de comenzar, eso sí, con el pueblo de Milagro, como siempre quiero recordarles la pregunta que formulábamos en el programa dedicado a Obanos. ¿Qué nombre recibe una de las primeras instituciones democráticas de la historia cuyas juntas se celebraban en el pueblo de Obanos? Las cartas y tarjetas postales, como siempre, con las respuestas deben enviarlas a Canal 4 Navarra, a la dirección que ya ven en sus pantallas. No se olviden de poner en el interior del sobre un número de teléfono de contacto. El premio, ya lo saben, un fin de semana para 2 personas en una casa rural de Navarra. Y comenzamos con el pueblo de esta noche, con Milagro. Como hemos señalado al comienzo, bueno, pues Milagro se sitúa en una pequeña elevación sobre cuya falda se asienta todo un pueblo, o mejor dicho, una villa. Justo a su margen derecha pasa el Aragón, un río que ha nutrido de abundante agua a las extensas hectáreas de regadío que tiene este pueblo. Vamos a conocer más datos de Milagro en este primer reportaje. Es un auténtico mirador. Desde aquí se puede divisar el maravilloso Moncayo, todavía cubierto por las nieves tardías. Milagro debe toda su historia al atalaya o mirador, fortificado por Pedro I para vigilar la ribera tudelana, entonces todavía en manos musulmanas. Y el pueblo de Milagro entonces era atractivo por ser un lugar estratégico y tener a favor las aguas de un imponente río, el Aragón, que tanto le ha dado a este pueblo. Aguas que han llenado de vida a Milagro, que han alimentado a muchas familias y que han hecho crecer una importante tradición conservera que actualmente se traduce en el cultivo de un manjar, la cereza de Milagro, ese fruto rojo que nace del árbol milagrés y que sus dueños miman todos los días del año. Y el resultado de este sacrificado trabajo se plasma en el Día de la Cereza, celebrado en el mes de junio y en plena campaña de este producto. Un día de fiesta y alegría que atrae a muchos forasteros que quedan enganchados por el carácter abierto y amigable del ribero navarro, una forma de ser que mantiene en pie el folclore de nuestra tierra. Dentro de muy pocos minutos recordaremos esas tradiciones que han continuado en el pueblo y, como no, vamos a hablar también con los encargados de mantener todo esto en pie. Pero antes yo quiero animarles a que sean ustedes mismos los que descubran ese carácter del milagrés, amable, afable, ese carácter que comentábamos en el reportaje. Para ello les quiero indicar el camino que hay que tomar para llegar hasta nuestro pueblo de esta noche, hasta Milagro. Les recuerdo que se sitúa en la merindad de Olite, en la muga con la ribera estellesa, ya lo están viendo en sus pantallas, y ya dentro de la zona sureste de la comunidad foral. Su distancia con la capital foral es de 80 kilómetros. Si nos encontramos en Pamplona, debemos coger la autopista A15, dirección Tudela, y desviarnos en la salida indicada hacia Valtierra. Cogemos el desvío hacia Cadreita por la 134 y en muy pocos kilómetros nos encontramos con nuestro pueblo. Como decimos, muy fácil llegar hasta aquí y mucho más si nos encontramos, claro, en Tudela. La distancia hasta la capital de la Ribera es de 30 kilómetros. Bueno, ya sabemos llegar hasta Milagro y voy a presentarles ahora a nuestros invitados. Nos acompañan esta noche Jesús María Barrado, alcalde de Milagro. Muy buenas noches, Jesús María. Buenas noches, Begoña. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Está también
Claudio Jesús, don Claudio Jesús, vecino de Milagro. Muy buenas noches. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Está a mi izquierda Cecilio Vallejo, médico de la localidad durante muchos años. Don Cecilio, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Y está también con nosotros Antonio Esparza, psicólogo y orientador. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Todos dispuestos y cómodos para hablar de nuestro pueblo, de Milagro. Seguro que, bueno, ellos desde luego conocen bien cada calle de Milagro. Nosotros, algunas. Pero yo quiero que las conozcan ustedes y por eso vamos a hacer pues un pequeño paseo. Yo les invito a que ustedes descubran el escenario en torno al cual vamos a desarrollar nuestra tertulia de esta noche. Les quiero dejar con algunas imágenes de nuestro pueblo de hoy. Bueno, pues ya estamos entrando en materia, bonitas imágenes, ¿verdad?, las que nos sitúan en el pueblo de esta noche. Y vamos a comenzar, como lo hacemos siempre, hablando de la historia de cada pueblo y hoy de la historia de Milagro. Lo cierto es que los orígenes de esta localidad ribera son un tanto inciertos. Parece que los autores clásicos no se ponen muy de acuerdo en señalar el nacimiento de Milagro. Lo cierto es que este pueblo tuvo especial importancia en la época romana. Y lo que queremos saber y hablar con Antonio es qué vestigios encontramos ahora mismo de aquella época en Milagro, Antonio. En relación con Roma hay datos escritos que pueden señalar que la ciudad que se nombra de Ergavia sea precisamente Milagro. Como resto se han encontrado monedas, se han encontrado y sobre todo algún sepulcro en zonas de labranza cercanas. Lo que está claro es que por la posición y por lo que se ve desde Milagro, nada más con acercarse, seguro que en una zona u otra los romanos tuvieron que tener allí un punto esencial. Me imagino que desde allí tendría que ser muy fácil ver las polvaredas de los ejércitos o las antorchas de la noche acercándose pues prácticamente en todo lo que es el Valle del Aragón. También tiene historia el nombre de este pueblo, alcalde, Milagro. Sí. ¿De dónde viene este nombre, Jesús María? Pues según el historiador Julio Caro Baroja, creo que Milagro viene del latín de miraculum, quizás porque Milagro está ahí situado en alto, y entonces de miraculum pues es miracle, milagro y milagro. Seguramente que lo más seguro es que venga de ahí. Es los únicos datos que tenemos, porque como bien ha dicho Antonio antes, pues también pudo ser que en la época romana tuviese ese nombre, pero yo creo que el nombre actual viene ahí de mirador, de que está ahí precisamente mirando a un amplio valle que es el del Aragón. De hecho, ya en el siglo XI Pedro I bautizó ya al pueblo como el Mirador, ¿no? Sí, efectivamente, que es el que construyó el castillo, lo que conocemos como la Atalaya o Cueva de los Moros, que hemos visto ahí en las imágenes, y que desgraciadamente hoy no es más que una pared, pero que siempre es un punto de referencia y que pues ha ido con el tiempo deteriorándose, pero que queremos que se mantenga. Así pues, hablamos del nombre y Milagro no tiene nada que ver con ningún milagro, tiene que ver con el mirador. Sí. Y vamos a saber qué se ve desde ese mirador, don Cecilio. Bueno, pues yo creo que he tenido la suerte de haber nacido en una calle que se llama Mira al Río, en Milagro, y precisamente de ahí es de donde se ve todo. Entonces, coge todo lo que es la Vega del Aragón, total, porque nos alcanza la vista por la parte izquierda hasta la zona ya de Peralta, Marcilla, un poquito de Funes, y luego todo enfrente ya, Cadreita, incluso hasta la zona de Castejón, Alfaro, en fin, todo. Pero es que en días que están muy claros, incluso se llegan a ver tranquilamente todas las cumbres del Pirineo nevadas, se ve tranquilamente la Higa de Monreal, en fin, y porque la vista no nos alcanza, si no continuaría Ebro abajo hasta donde la vista nos alcanza. O sea, así que pues, es precioso. Un mirador extraordinario. Precioso, precioso. Este mirador, ya decía el alcalde, hace referencia a la Atalaya, una fortificación importante. ¿Y con qué objetivo se edificó esta?
Seguramente tendrían que haber fortificaciones anteriores, pero fue Pedro I, sobre todo para defenderse de lo que era la dinastía de los Banukasi que existían en Tudela, que era una especie de zona independiente, porque ellos se habían opuesto también a Córdoba, probablemente para defender esta zona de lo que era la influencia de los árabes. Se fortificó más, una atalaya que no era simplemente un terrerón, sino que hay vestigios en la Cámara de Comtos, sobre todo, de que era una fortificación incluso con armamento, con fosos, era una fortificación importante. Pero no fue su único uso durante la historia, ¿no?, el hecho de defender. Claro, luego ya fue cambiando cuando, a partir sobre todo de Carlos V, donde ya se destruyen los castillos, sigue siendo morada y sigue siendo vivienda de una especie de alcaide, e incluso tiene poder y tiene derecho a cobrar una serie de tributos sobre un campo que se ve justamente debajo, que es Sol Mayor. Entonces, hasta prácticamente el siglo XVIII, en que probablemente la propia acción de la gente del pueblo llevando piedras para construir